no voy a hacer mi presentación porque ya nos conocimos la semana pasada. Entonces vamos a retomar, ¿cierto?, el hilo conductor de la clase del día sábado, ¿ah?, en donde hablamos de los grandes maestros de la pintura chilena, ¿ah?, los grandes maestros de la pintura chilena. ¿Ah? Y vamos a tomar esto como referencia para hablar de los primeros movimientos pictóricos, artísticos, netamente chilenos, que se originan en Chile con pintores chilenos, obviamente influenciados por las vanguardias históricas de principios de 1900, de principios de siglo. ¿Ah? Y que en orden como cronológico y secuencial son los artistas de la generación del 13, ¿ah?, el grupo Montparnasse, grupo renovador de la pintura chilena, el maestro Pablo Burchat, ¿ah?, y su influencia en el arte nacional, siendo un pintor de lo esencial, obras relevantes de los artistas del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y cómo las visualizamos en la notable colección perteneciente a la Universidad de Talca. ¿Ah? Y terminaremos con dos maestras de la escultura chilena. ¿Ah? Ya vimos la obra y la relevancia de la artista Rebeca Mate, ¿ah?, y su influencia y su influencia y su aporte en la cultura chilena. Vamos a hablar esta clase de Lili Garafulik y de Marta Colvin, ¿ah?, como maestras de la renovación de la escultura chilena a través de sus obras, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, ¿cierto?, es que si pensamos en el siglo XX, principalmente eh, comienzos del siglo XX, ¿cierto?, nos encontramos con un siglo eh, absolutamente abierto a todas las posibilidades plásticas. ¿Ah? Entenderán ustedes que surge la figura de Picasso, que va a cruzar todo el siglo XX, ¿cierto?, y que va a poner en tela de juicio la iconografía y la representación tradicional occidental por medio de la pintura Las señoritas de Aviñón, ¿no? Obra absolutamente fundacional del arte moderno y que rompe, ¿cierto?, con todo el sistema tradicional de representación de lo real, ¿no? En Chile, y bien lo vimos la semana pasada, surge la figura, está presente la figura del pintor español Fernando Álvarez de Sotomayor. ¿Ah? El pintor Álvarez de Sotomayor llega a Chile por encomienda del gobierno para hacerse cargo, ¿cierto?, de cursos de pintura en la Escuela de Bellas Artes. ¿No? Y trae, por supuesto, todo este bagaje europeo y toda la tradición rica pictórica española, y va a influenciar notablemente a un grupo de pintores chilenos que posteriormente los críticos denominaron la generación del 13. ¿No? Entonces, junto con enseñarles técnicas y enseñarles como toda esta tradición de pintura, va a también a dotar a sus alumnos de cierta libertad estilística. Uh, y estos artistas entonces se van a concentrar, ¿cierto?, en proponer obras desde lo que se denomina chilenidad, ¿no? El concepto de lo popular, personajes comunes y corrientes, gente de pueblo, ¿ah?, que van a ser plasmados en su obra. Se van a volcar en la representación entonces del paisaje chileno, ¿ah?, del paisaje chileno, y van a conformar este grupo, ¿cierto?, denominado la generación del 13, que es esencialmente el primer gran movimiento pictórico chileno, ¿no?, que aglomeró a distintas personalidades, ¿cierto?, bajo
una idea común, una idea de fuerza común, ¿no? Tenemos a pintores como Pedro Luna, ¿ah? Que estudia en Chile, ¿cierto? Con grandes maestros, con los grandes maestros de la academia, y posteriormente, ¿cierto? Estudia en Italia a través de una beca en la Academia de Roma, ¿no? También estudió en España, ¿cierto? En Florencia, en Venecia, ¿cierto? Y en Sevilla, ¿no? Y, eh, y va a volver a Chile después de todo este aprendizaje. Recordemos la importancia de este viaje que hacen los artistas chilenos a Europa, ¿no? En donde se nutren de las vanguardias históricas de obras, ¿cierto? Y de vivencias, y vuelven entonces a representar pinturas, cuadros, ¿cierto? De paisajes chilenos, ¿cierto? De personajes chilenos. Esto se acentuó entonces con la denominada generación del 13, ¿no? Generación que Neruda llamó heroica capitanía de pintores. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos pintores no renunciaron nunca a sus convicciones, sin importar las circunstancias económicas o la aceptación, ¿cierto?, por parte de la crítica y del público de sus cuadros, ¿no? Que muchas veces fueron bastante incomprendidos, ¿no? Por la temática, ¿ah? Y por el modo libre de ejecución, ¿ah? Particularmente, este pintor, Pedro Luna, se radica, ¿cierto?, en el sur del país, en Mulchen, en Linares, en Traiguén, formando ciertas academias, ¿ah? Y rescatando temáticas que no se habían visto nunca hasta el momento, como, ¿cierto?, la representación de aborígenes, ¿no? Mapuches, ¿no? Entonces, ¿cierto? El pintor, el pintor eh, Pedro Luna, ¿cierto? Eh, es un pintor atípico, ¿no? En el sentido de rescatar, ¿cierto? Estos temas populares, ¿no? Eh, Se relacionan estos artistas con otros intelectuales de la época, ¿no? Escritores como Oscar Castro, ¿cierto? Gonzalo Drago, ¿cierto? Raúl González Lavey, ¿cierto? Y hablan, ¿cierto? De también eh, denuncias sociales, ¿no? Denuncias sociales, está, ¿cierto?, el auge de la revolución industrial y denuncian, ¿cierto?, en estas pinturas, ¿cierto?, ciertas condiciones sociales, ¿cierto?, temáticas que no eran las oficiales, ¿cierto?, en los salones de pintura. ¿Ah? Ah, bajo, ¿cierto?, estas influencias europeas, lo que se denomina primeras vanguardias o vanguardias históricas que surgen a principios del siglo XX, ¿cierto? Van a dejar huellas imborrables en estos artistas, particularmente el uso del color, ¿no? El uso del color, ¿cierto? La expresividad de la pincelada, ¿ah? El color no va a ser ya el color real, sino que el color va a estar a disposición del pintor para exagerar, ¿cierto? O para expresar, ¿cierto? Con mayor vividez, ¿cierto? La escena pictórica. Esto, por supuesto, eh, herencia del postimpresionismo. Recordemos, ¿cierto?, la influencia que van a tener en estos pintores, artistas como Van Gogh, como Gauguin, como Matisse, en la exageración de la pincelada, en la expresión, ¿cierto? Y en la materialidad. ¿Ah? Mediante pinceladas gestuales, ágiles, ¿cierto? Van dejando surcos en la tela, ¿cierto? Superponen brochazos de una manera directa, ¿cierto? Generando movimiento, texturas, etcétera. ¿Ah? Siendo, por supuesto, estas formas de acción de pintura características en todas las primeras vanguardias, ¿no? Acá, para ser más didáctico y para ser
más explícito en lo que intento expresar, hago algunas comparaciones, o voy a hacer algunas comparaciones con obras de artistas de la época o artistas que fueron, por supuesto, referentes de estos pintores, ¿no? Otra pintura, ¿cierto?, de Pedro Luna, en donde se ve la materialidad de la pintura por sobre el dibujo académico, es un dibujo suelto, hecho prácticamente a través de la pincelada y del contraste de color. ¿Ah? La materialidad siempre va a estar presente en estos pintores, ¿no? Acá, ¿cierto? Hago la referencia, ¿no? Directamente una pintura de Van Gogh. Cuesta creer que estos pintores, como Pedro Luna, no tuvieran como referente Van Gogh, ¿cierto? Eh, no solamente, no solamente como modelo para pintar, ¿no? O para copiar pinturas, sino que también como una especie de guía, ¿no? De guía o de ejemplo a seguir. Bueno, recordemos la vida tormentosa de Van Gogh, ¿cierto? Que prácticamente dedicó, ¿cierto?, toda su vida al arte, a la pintura, a pesar de la incomprensión, ¿no? Parece ser, ¿cierto?, que obviamente los artistas de la generación de ese lo toman no solamente como referente, sino como también una especie de guía espiritual. ¿Ah? Y Gauguin, por supuesto, ¿cierto? El pintor, el célebre pintor Paul Francés, Paul Gauguin. Paul Gauguin, ¿cierto?, se va a ver fascinado con la idea, ¿cierto?, de lo desconocido, ¿no? Algo que no es nuevo en el arte, ¿no? Eh, es por un lado lo desconocido y lo exótico, ¿no? Eh, y va a ir a buscar como fuente de inspiración al hombre primitivo en Tahití, ¿no? En Tahití, en la Polinesia francesa. ¿Ah? Estas pinturas, bueno, debieron haber causado gran revuelo cuando fueron expuestas, ¿cierto?, en el mundo occidental. Como un pintor de corte académico, ¿cierto?, reduce la forma, cambia el color real de las cosas, ¿cierto?, exagera, ¿cierto?, los rasgos físicos de los personajes y más encima eh, toma como modelos a nativos o aborígenes. En todos estos pintores, en todos estos pintores, principalmente en Van Gogh y en Gauguin, los artistas de la generación del 13 van a encontrar inspiración. ¿No? No solamente en estos pintores postimpresionistas, en Van Gogh y en Gauguin, sino que también lo van a hacer con las primeras pinturas, van a tomar como referente las primeras pinturas modernistas de Picasso. Acá vemos otra pintura de Pedro Luna. ¿Ah? Es una escena más bien sórdida. Primero nos llama la atención una temática absolutamente fuera de lo común, ¿no es cierto? Una especie, ¿cierto?, de cantina, ¿no? De cantina, ¿cierto? Con un pianista, con un grupo de músicos. eh, Aparecen personajes como carabineros, ¿cierto? Como alguna especie de alcahueta, ¿no? Y enanas, ¿no? Enanas bailando, ¿cierto? Claramente no es un lugar muy respetable, ¿no? Sino que más bien, ¿cierto?, un lugar que podríamos calificar de marginal. ¿Ah? Pedro Luna, ¿cierto?, en esta pintura hace un guiño, ¿cierto? Tanto en la temática como en la temática como en la forma de ejecutar la pintura a las primeras pinturas modernistas, ¿no? Si pensamos en el pintor Toulouse-Lautrec o el mismo Picasso, ¿cierto?, en la primera etapa parisina. Esta es una pintura que corresponde a Picasso, ¿cierto? Que es fácil, que si uno la visualiza, ¿cierto? Es fácil hacer una comparación
la pintura de Pedro Luna, ¿no? Ah, obviamente, a diferencia de Picasso, está, ¿no?, la, por así decirlo, lo criollo, ¿no? Lo autóctono, lo que nos identifica como chilenos. Es una escena netamente chilena de un lugar chileno, ¿no? Podríamos decir que es un pintor, ¿cierto?, que recogiendo todo, ¿cierto?, toda esta influencia del modernismo y las primeras vanguardias, va a ser su obra ligado siempre a temáticas y a iconografías populares chilenas, ¿no? Esa, digamos, es la principal característica de la obra de Pedro Luna, ¿no? Nuevamente, la pintura expresiva, ¿ah?, eh, la, la utilización del color a través de la pincelada vigorosa y gestual, ¿ah?, para, ¿cierto?, expresar más que describir, ¿no? Expresar más que describir. Pedro Luna, al igual que muchos de los artistas de la generación del 13, va a ser un pintor incomprendido. Entenderán por qué, ¿no? Pintando estas temáticas, ¿no? Uh, y va, pero nunca va a renunciar, ¿cierto?, a este objetivo, ¿no? Este objetivo de pintar una y otra vez temas populares. Otro pintor perteneciente a la generación del 13 es Arturo Gordo, ¿ah? Va, al igual que Pedro Luna, ¿cierto? Y los artistas anteriores, va a hacer la típica peregrinación de Europa a América, ¿no? De Europa a América, y va a tener bastante éxito como pintor en Europa, ¿ah? Trabajando en decoraciones, en teatro, ¿cierto? En carteles, pintura, etcétera. Va a regresar a Chile, ¿cierto? Y eh, va a, eh, eh, va a hacer toda su obra, particularmente en Chile, ¿no? También, al igual que Pedro Luna, una característica de este artista es su arraigo a, ¿cierto?, los grandes temas populares, ¿no? Particularmente algo que nos toca mucho a nosotros, ¿no? Como los temas arraigados en la sabiduría popular, ¿no? Como las novenas, ¿no? Como esta pintura que se llama La novena del Niño Dios, ¿ah?, que está en el Museo de Bellas Artes, ¿ah? Eh, eh, Pinta entonces una escena típicamente chilena del fervor popular, ¿no? Eh, Orando, ¿cierto? Personajes, principalmente mujeres, ¿cierto? Niñas orando en relación a un pesebre, ¿no? En torno a un pesebre, ¿no? Uh, la pincelada siempre gestual, ¿ah?, gestual y vigorosa, ¿cierto?, dispuesta o puesta a servicio de un tema netamente popular. Uh, Va a trabajar también uh, en la prensa, haciendo ilustraciones en la prensa, trabajando como decorador de telones, etcétera, ¿no? Va a, va a obtener, ¿cierto?, premios también internacionales, como el premio de oro en la feria del pabellón de Sevilla, ¿no? Podríamos hablar de pintores que están enfocados en lo costumbrista, ¿no? Y que se van a alejar
del afrancesamiento de la academia, ¿ah? De sus predecesores. Ya hablamos de los maestros de la pintura chilena, ¿no? De Pedro Lira, ¿ah? De Valenzuela Puelma, Valenzuela Llano, de todos los grandes maestros de la pintura chilena. A diferencia de estos, ¿cierto? Estos artistas se van a concentrar y van a poner sus ojos, ¿cierto?, en la costumbre, ¿cierto?, y la temática popular, ¿no? Con una técnica propia del posimpresionismo, ¿no? Otra escena típicamente, típicamente nacional, ¿no? Que están en el identitario de nosotros como país, la Sama Cueca, ¿no? Pintada por Arturo Gordon, ¿no? Obviamente, si vemos la pintura y el color nos recuerda a Van Gogh y a los pintores postimpresionistas, ¿no? Eh, pero eh, con una temática absolutamente chilena, ¿no? Va a trabajar eh, Arturo Gordon en, eh, en distintas academias, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, y va a trabajar también como ilustrador en la revista Zigzag, una revista muy importante que tuvo, ¿cierto?, durante mucho tiempo en Chile publicaciones notables. Va a hacer dibujos para la revista Zigzag, como esta pintura, este dibujo de Gordon que se llama El Carabinero, ¿no? Que pertenece también a la colección del Museo de Bellas Artes, ¿no? Su habilidad como pintor le va a permitir realizar obras para espacios públicos, como la Biblioteca Nacional de Santiago, en la cual hay bastante obra de este pintor, ¿no? Una alegoría a las bellas artes, también pintura perteneciente al Museo de Bellas Artes. Acá, claro, la iconografía no es popular, sino que eh, está más relacionada con una iconografía más tradicional de las bellas artes, ¿no? Un pintor eh, que a diferencia, ¿cierto?, de los dos anteriores vistos, de alguna manera hizo una obra absolutamente solitaria, ¿no? Porque no salió de Chile, Agustín Abarca, ¿ah? Un pintor muy dotado, que va a ser contemporáneo y discípulo del maestro Pablo Burchard, y que va a ser una especie de obra centrada en el paisaje chileno, en los árboles chilenos, en los paisajes costeros, en los paisajes de la zona central, ¿no? Interesante ver lo que dicen eh, las reflexiones de estos artistas, ¿cierto? Porque a través de estas reflexiones uno puede entender también el espíritu que los anima, ¿no? Dice, vi realizadas mis aspiraciones de vivir, libre en el interior de los bosques, dibujando y pintando árboles, pintando robles, laureles, mañíos, lingues y otros árboles. Todas las estaciones eran hermosas. El verano con sus campos amarillentos y aromáticos, el otoño, el invierno con sus inmensas lagunas, la primavera con sus campos cubiertos de flores. Qué hermosas eran las quebradas con sus arroyos, sus rocas cubiertas de musgo, ¿cierto? Es un pintor que está absolutamente obsesionado y conmovido por el paisaje chileno y no va a necesitar nada más. No va a necesitar salir a Europa, ¿cierto? Porque el paisaje chileno lo va a llenar totalmente para sus aspiraciones, ¿no? Es muy interesante, ¿cierto?, ver sus dibujos como obras previas a las pinturas, ¿cierto? Y las pinturas que obviamente están relacionadas con las pinturas de vanguardia, ¿ah? Es imposible
ver influencias de los pintores postimpresionistas, ¿cierto?, en la obra de este artista, ¿no?, de Agustín Abarca. Va a ser acogido por el maestro Pablo Burchard, quien lo va a animar a pintar, ¿cierto? Se va a radicar en el sur y va a hacer toda su obra en solitario, ¿no? Va a conocer la obra de artistas que son contemporáneos, como el grupo Montparnasse, pero va a hacer toda su obra en solitario, ¿no? Ahora, es imposible no hacer una referencia o no apartar, ¿cierto?, la idea, si vemos una pintura de este artista, de Agustín Abarca, apartar a un pintor como Van Gogh, ¿no? Es evidente, ¿cierto?, la influencia en la forma de pintar, en la fuerza de pintar, en la pintura abocetada, ¿ah?, propia del postimpresionismo, ¿cierto?, y en el uso del color, ¿no?, por sobre el negro y el blanco, ¿no?, donde predomina el color, ¿no? Agustín Abarca. Una acuarela, ¿cierto?, de Agustín Abarca, que, que podríamos decir y hacer un guiño, ¿cierto?, a la pintura, a las acuarelas de Cézanne, ¿no?, del monte Santa Victoria, en donde el pintor ya empieza a fragmentar y a descomponer en figuras geométricas el paisaje, ¿cierto?, en pos de una investigación pictórica que ya no se centra solamente en la representación de lo real, está movido por otros intereses, por la fragmentación del cuadro y por la división del cuadro, ¿no? Bien dijimos, y partimos la clase, con la influencia del artista español Álvarez de Sotomayor, ¿no? Acá está retratado por otro pintor perteneciente a la generación del 13 que se llama Ezequiel Plaza, ¿ah? Ezequiel Plaza pinta a su maestro Álvarez de Sotomayor, ¿ah? Lo ocupa como modelo, ¿cierto?, pero lo pinta, ¿cierto?, a su manera de artista de la generación del 13, con el color exacerbado, ¿cierto?, la pincelada expresiva, ¿cierto?, y matérica, ¿no? Gran parte de estas obras, y diría yo, la principal colección de pintura chilena, incluso mayor que la perteneciente al Museo de Bellas Artes, es la colección perteneciente a la Universidad de Concepción, ¿no?, en donde se encuentran muchas de estas obras, ¿no? Una, eh, una pintura típica, ¿cierto?, o arquetípica de los artistas de la generación del 13, de Ezequiel Plaza, que se llama el pintor bohemio. El pintor bohemio. Pinta a un pintor, ¿cierto?, bohemio, ¿no?, concepto muy en boga, ¿cierto?, de, entre los artistas de 1900. Recordemos que todos los artistas de 1900, incluyendo los grandes artistas de las vanguardias históricas, fueron bohemias o llevaron una vida bohemia, ¿cierto? Hace, ¿cierto?, un guiño, ¿cierto?, a esta condición Ezequiel Plaza, y pinta a un pintor en medio de un entorno más bien sórdido, ¿no?, oscuro. Y acá, ¿cierto?, hace un guiño a la clase obrera, ¿no? Eh, eh, que se llama Escena en el carro de tercera, ¿no? Es un vagón de tren popular, los pasajes son los más baratos, ¿cierto? Gente común y corriente, músicos tocando acordeón, gente de pueblo, ¿no? Pintado a una manera absolutamente suelta y postimpresionista, ¿no? En donde el color, ¿cierto?, tiene una expresividad y una importancia preponderante, ¿no? Podríamos decir, ¿cierto?, que lo que une a estos pintores de la generación del 13 es
que la pintura no fue para ellos un mero quehacer circunstancial o un trabajo paralelo. ¿Ah? Eh, Podríamos decir que la pintura para ellos fue vida, ¿ah? Una forma de vida, ¿cierto? Y y una forma de expresarse, ¿cierto? Y se entregaron a ella de una manera absolutamente incondicional, importar, sin importar lo, ¿cierto? El que dirán, ¿no? O la aceptación o la no aceptación, ¿no? Hago el guiño nuevamente entre esta libertad pictórica y artistas eh, postimpresionistas, como el caso de la imagen que estamos viendo, que es Toulouse-Lautrec, ¿no? Toulouse-Lautrec. ¿Ah? La pintura abocetada, uh, el color como medio de expresión, ¿no es cierto? El movimiento, ¿cierto? Y, eh, y por otro lado, toma modelos eh, populares, ¿no? Gente, ¿cierto?, común y corriente en lugares de diversión común y corriente, ¿no? Es evidente que todos estos artistas utilizaron como referente a estos grandes artistas postimpresionistas como Toulouse-Lautrec, como Picasso, ¿cierto?, como Van Gogh, ¿ah? Y como Gauguin. Pero, como dije anteriormente, las temáticas en estos pintores son esencialmente chilenas. ¿No? En el caso, ¿cierto?, de Ezequiel Plaza, personajes populares, eh, como el pintor bohemio, ¿cierto? Y estos personajes en el carro, ¿no? En el caso en el caso de Agustín Abarca, el paisaje chileno de la zona central, ¿no? Un minuto, por favor. Entonces podríamos definir, en síntesis, a esta generación heroica de pintores, capitanía heroica de pintores, como la definió Neruda, como el primer movimiento pictórico netamente chileno. ¿Ah? Pero también expliqué que el arte chileno va a estar siempre relacionado con las vanguardias europeas, ¿no? Siempre relacionada con las vanguardias europeas, ¿no? Uh, y el movimiento pictórico que acentúa eh, este, esta, este rompimiento con respecto a la concepción representativa de la pintura tradicional occidental, ¿cierto? Es el grupo Montparnasse, que es un movimiento absolutamente renovador de la pintura del siglo XX, ¿no? Fundamental para esta concepción, esta nueva concepción de la representación del espacio, ¿cierto? Y de la forma, es el acercamiento que tuvieron estos artistas del grupo Montparnasse a la obra de Paul Gauguin, el célebre pintor francés postimpresionista, ¿cierto? Postimpresionista que, eh, que comenzó a teorizar sobre la pintura, o sea, puso en duda el, el sistema de representación tradicional, ¿no? Tanto la forma como el color. ¿No? El maestro francés, ¿no? Cézanne,
va a ser, va a ser un descubrimiento para estos pintores chilenos, ¿no? Que no son muchos, ¿no? Luis Vargas Rosas, Henriette Petit, Camilo Mori, Julio y Manuel Ortiz de Zárate, ¿no? Surge entonces el grupo Montparnasse, que tiene su nombre, que tiene su nombre, eh, o toma el nombre de un barrio de París, el barrio Montparnasse, que es un barrio de artistas, ¿no? Toma Luis Vargas Rosas este nombre, ¿cierto? Y se autodenominan como grupo Montparnasse. ¿No? De alguna manera buscan eh, cerrar una puerta dentro de la pintura chilena para abrir otra puerta con muchas más posibilidades. Vamos a entender por qué. Fue tal la influencia del pintor Cézanne, ¿cierto? Para estos artistas, uh, para Luis Vagarrosa, Camila Mori, los Zárate, Red Petit, etc., que van a prácticamente a tomar la idea central de sus cuadros, ¿cierto? Y los van a reproducir. Si vemos la pintura de Cézanne, ¿cierto? Aquí es una especie de arte moderno, Cézanne no parece estar interesado en representar fielmente el objeto, ¿no? Podemos decir que hay anomalías en el dibujo, ¿cierto? Y que va a privilegiar la solidez, ¿cierto? La solidez del objeto, ¿cierto? Sobre la representación real. Este paño está tratado como plano, ¿cierto? Como líneas rectas y toscas. Las manzanas también están prácticamente circunscritas a su espacio geométrico, son circunferencias. Los planos, ¿cierto? Las líneas de los planos acentuados. Es decir, el pintor no está representando literalmente lo que ve o de forma realista, sino que está interesado en buscar nuevas posibilidades, ¿cierto? En fragmentar ¿ah? El espacio y en componer en base a la geometría, ¿cierto? Acá vemos un triángulo, ¿no es cierto? Un círculo, ¿cierto? Cuadrados, ¿cierto? La, 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 la misma pincelada es geométrica, ¿cierto? En, no está buscando el pintor una mera representación de lo real, sino que está buscando nuevas posibilidades de representación eh, a través de la geometría o la descomposición geométrica de los objetos. ¿Cierto? Van a ser admirados Cézanne por estos pintores, a tal punto, ¿cierto? Que van a hacer toda su obra influenciada por Cézanne. Acá la comparación es evidente. Tenemos la naturaleza muerta de Luis Vargas Rosa, en donde el artista hace uso de los planos geométricos, como cubos, ¿no? Cubos, eh, rectángulos, circunferencias. ¿No? Incluso el color no es ocupado de manera real. El pintor ocupa el color eh, para lo que estima necesario, no necesariamente ni siquiera es el color real. ¿No? Nuevamente, la geometría, la solidez de las formas. ¿No? El artista incluso ya presciende, ya no ocupa luces y sombras, sino que una especie de color puro, ¿no? rodeado por un por una contorno negro, ¿no? Entonces el color tampoco obedece a lo real, ¿no? En pos de estas nuevas formas de representación. ¿No? Acá tenemos, ¿cierto? Nuevamente la referencia de Cézanne. El paisaje en Cézanne, ¿cierto? Es un laboratorio de formas, más que una representación real, ¿no? Donde el artista, ¿cierto? Trabaja los volúmenes, trabaja los árboles como si fueran volúmenes sólidos, ¿no? Hasta el punto de fragmentar, por así decirlo, la naturaleza completamente. Lo que hace Cézanne acá en este estudio
del monte Santa Victoria es descomponer a través del color, y la pincelada utilizaba, ¿cierto?, geométricamente la realidad, a tal punto que ya lo que estamos viendo no es real, ¿no? Porque fragmentó y descompuso el espacio, ¿no? Evidentemente la influencia de Cézanne es tremenda en estos artistas, ¿no? Y posteriormente, por supuesto, en el origen del cubismo, ¿no? En el origen del cubismo, ¿no? En donde ya Picasso ocupa el modelo a su antojo, ¿no? Y empieza a ver distintas posibilidades. Ya la imagen no es bidimensional, sino que tridimensional, ¿no? Y el color no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No sé, obviamente un árbol puede ser gris, el cielo puede ser negro, ¿no? Los techos de las casas no corresponden al color real, porque el artista está interesado en descomponer geométricamente y en tratar de representar los objetos en varios planos simultáneamente, ¿no? Acá vemos la pintura de Luis Vargas Llosa, el mismo autor, claramente influenciado por, eh, por, por Cézanne en primer lugar y después posteriormente por Picasso. Si analizamos las fechas, ¿cierto? La pintura de Picasso, este paisaje de Horta de Ebro, ¿cierto? Que está hecho en 1909, 1910, ¿cierto? Y la pintura de Luis Vargas Llosa, que está hecha 10 años más tarde o 2 años más tarde, claramente hay una influencia y una asimilación de los conceptos de Picasso o de esta primera parte, ¿cierto?, del cubismo de Picasso, ¿no? Donde el artista no, como dije, no va a obedecer el modelo real, sino que lo va a utilizar de acuerdo a sus necesidades plásticas, ¿no? Otra artista vinculada al grupo Montparnasse, Henriette Petit. Henriette Petit, ¿cierto? Va obviamente a influenciarse también, al igual que Vargas Llosa, de la obra de Cézanne, ¿cierto? Y va a tratar los cuerpos también de manera geométrica, ¿no? Eh, prescindiendo del color real del cuerpo, ¿no? No busca ese objetivo. De hecho, están pintados café los cuerpos, ¿no? Y define, ¿cierto? Un modelo está más definido, pero otro modelo no está nada definido, está solamente definido el cuerpo y está insinuada la cara, y además cortada arriba en el bastidor. Muestro una cabeza de Henriette Petit. Henriette Petit, uh, absolutamente pintada bajo la influencia de Cézanne y los maestros modernos, ¿no? Esta, eh, esta pintura corresponde a la colección Pérez Stephens, que es una donación que hizo don Víctor Pérez, un comodato, mejor dicho, un préstamo a la Universidad de Talca, donde donó una gran cantidad de obras, todas las obras de su colección privada, con el objeto de que sean vistas y disfrutadas por toda la comunidad de Talca y toda la comunidad de la séptima región. Entonces, la invitación también es para que vean estas obras, muchas obras de las que estoy mostrando en este PowerPoint y en el siguiente están precisamente en Talca, en la Galería Nuga, ¿ah? En donde está expuesta la colección, ¿ah? Entonces, Henriette Petit, ¿cierto? Heredera de Cézanne, ¿no? Estoy mostrando, imagen que estoy mostrando a continuación. Acá
un típico retrato de Cézanne, donde el pintor fragmenta todo, ¿cierto? Y trata los brazos, ¿cierto? De manera recta, ¿cierto? Muy geométrica, muy esquemática. El color, ¿cierto? No es esencialmente real y, y trata todo en torno a planos, ¿no? Es el primer gran moderno, eh, Cézanne, ¿no? Y su vínculo directo con Picasso, hasta la gestación del cubismo, es muy estrecho y por ende la influencia en todos los artistas posteriores a Cézanne es absolutamente trascendental y notable, ¿no? Julio Ortiz de Zárate. Julio Ortiz de Zárate, también un pintor chileno, ¿cierto? Que va a estudiar en Chile y va a perfeccionarse en Europa, en su momento va a ser parte de la colonia tolstoyana, ¿ah? Junto a un grupo de poetas y escritores. ¿Mm? Va a viajar a Francia y a España, en donde se va a contactar con su hermano Manuel. Son dos hermanos, está Manuel Ortiz de Zárate y Julio Ortiz de Zárate. Julio Ortiz de Zárate. Allá, entonces, en París, va a, eh, a recibir la influencia de todos los grandes movimientos modernos, ¿no? De principio de principios de 1900 y va a formar también en Chile a su regreso el grupo, el grupo Montparnasse, ¿no? Entonces, claramente la influencia de Cézanne y de los primeros maestros en este pintor es también notable, ¿no? Otra obra perteneciente a la colección Pérez Stephens, que aprovecho de mostrarla, ¿no? La colección Pérez Stephens, ¿cierto? Parte desde la pintura de los hermanos Zárate, de Julio Ortiz de Zárate y Manuel Ortiz de Zárate, hasta artistas que están absolutamente vigentes y contemporáneos, como Robinson Mora o Guillermo Núñez, Premio Nacional de Arte. Entonces, la invitación es, para que complementen la información que yo estoy dando ahora, visitar sí o sí la Galería Nuga, que está precisamente en la ciudad de Talca. O sea, mi idea es que, ¿cierto? El PowerPoint les ayuda a comprender, ¿cierto? Y que tengan un hilo conductor del arte chileno, pero también es muy importante que ustedes tengan la inquietud de ver las obras, ¿cierto? Y entender las obras en el contexto en las cuales fueron creadas, ¿no? Otra pintura de Julio Ortiz de Zárate, también de la colección Pérez Stephens, ¿no? Julio Ortiz de Zárate. La pincelada vigorosa, la paleta utilizada a disposición del artista que no obedece también al color real y la fragmentación del cuadro, ¿cierto? Bajo la influencia de Cézanne. Junto con, eh, eh, para entender mejor la obra, ¿cierto? Y el contexto, ¿no? De las obras, por qué se hicieron estas obras y por qué, en qué circunstancias se realizaron. Es muy importante uh, entender o tener una idea de la vida y el entorno que rodearon a estos artistas, ¿no? Particularmente vemos una foto de Manuel Ortiz de Zárate, acá rodeado con puros próceres. ¿Ah? Este está en París,
la foto es de Jean Cocteau, que Jean Cocteau en sí es uno de los fotógrafos más importantes de principios de siglo, amigo de Picasso, etc. Y vemos a Ortiz de Zárate, perdón, un segundito, por favor. Amadeo Modigliani, el célebre pintor italiano, de las primeras vanguardias, un personaje de talla mundial, ¿cierto? Max Jacob, biógrafo de Picasso, ¿ah? Y Ortiz de Zárate y la fotografía tomada por Jean Cocteau. Entonces, estamos hablando de personajes relevantes en la historia del arte del siglo XX. Si ustedes lo buscan, buscador, van a aparecer pinturas de Manuel Ortiz de Zárate en las principales subastas de casas de subastas del mundo, ¿no? A diferencia de su hermano, prácticamente va a desarrollar toda su carrera en Europa, en París, estableciendo, eh, estableciendo amistad con todos estos grandes personajes de la historia del arte, ¿no? Va a vivir el país de entreguerras, ¿no? Y particularmente la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Va a permanecer en París. Muchos artistas, ¿cierto?, de entreguerras, en la Primera y la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra emigraron, pero Ortiz de Zárate se va a quedar en París y posteriormente va a viajar a Estados Unidos, ¿no? Una pintura de Manuel Ortiz de Zárate, ¿ah? Típica bajo la influencia de movimientos postimpresionistas como el fauvismo de Matisse, ¿no? Otra pintura de él, perteneciente a la colección Pérez Stephens, eh, obra que se puede ver en la colección de la Universidad de Talca, ¿no? En la Galería Nuga. El color, ¿cierto? Acá, ¿cierto? No tiene ninguna relación con el modelo. El color es ocupado libremente por el artista para expresar, ¿no? Al igual que los FOBs, ¿no? Las fieras, este grupo iniciado por Matisse, ¿no? Entonces es evidente, ¿cierto?, la comparación entre la pintura de Matisse, como esta, que se llama Canal du Midi, ¿ah?, y la pintura anterior de Manuel Ortiz de Zárate. De alguna manera, estos grandes artistas, como Matisse, son los puntas de lanza, los que dictan tendencia en Europa, ¿cierto? Y los artistas eh, 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 lo siguen, ¿no? Siguen, ¿cierto?, a estos grandes maestros, ¿no? Caso de Manuel Ortiz de Zárate. Un bodegón, ¿cierto?, de Manuel Ortiz de Zárate. Acá la pintura, podríamos decir que está entre el expresionismo por la pincelada, ¿cierto?, y el fauvismo por el uso del color. ¿Eh? Toma, ¿cierto?, todas estas influencias y la vuelca hacia una obra personal. Y acá una obra que tiene una relación absoluta con el cubismo sintético, ¿no?, de autores como Juan Gris, ¿no? Manuel Ortiz de Zárate vivió, ¿cierto?, todos estos procesos acelerados de cambio en el arte, ¿no? Estas constantes transformaciones, ¿no? Evidentemente, ¿cierto?, ve, valora y asimila la obra de Juan Gris, ¿no? Como esta obra que estoy mostrando acá, El desayuno, Juan Gris, ¿no?
Pero sin duda, ah, gran parte de la historia del arte del siglo XX, ah, desde 1900 hasta 1973, está marcada por un célebre pintor eh, que se llama Camilo Mori Serrano, descendiente italiano, ¿cierto? Es un artista eh, íntegro, ¿no? Un gran dibujante, un gran pintor, ¿cierto? Pero que a su vez vivió todos estos aires relacionados con la modernidad. Va a viajar a París, a perfeccionarse, ¿cierto? Y va a descubrir todos estos movimientos de vanguardia. Va a volver a Chile y va a traer todas estas reflexiones, eh, lo que supuso una gran renovación, ¿ah? en, la, en la pintura chilena. Pero esencialmente, eh, Camilo Mori va a seguir siempre siendo Camilo Mori, a pesar de entablar una amistad con Juan Gris, con Braque y con Picasso, los grandes artistas y los artistas más rupturistas de la época, mantuvo siempre, ¿cierto?, un sello personal. Y esto se ve desde las primeras obras hasta las obras más rupturistas, ¿no? Va a ser una intensa vida relacionada con el arte y la cultura, va a ser hasta director del Museo de Bellas Artes, y posteriormente va a ser Premio Nacional, ¿m? Premio Nacional de Arte, uno de los primeros premios nacionales de arte. Acá tenemos una pintura de 1926, se llama El Carrusel de los Niños, ¿no? Pintada bajo la influencia del postimpresionismo, ¿no? No es de extrañar, por la fecha y porque, ¿cierto?, por toda la influencia de estos movimientos que estos movimientos tuvieron en el pintor, ¿no? Invierno en París, qué belleza de obra, ¿no? Qué belleza de obra. ¿Ah? La paleta casi monocromática, en base a grises, ¿cierto? Pero el pintor toma un, los tejados de invierno en París, edificios o partes de edificios, para hacer una composición, ¿cierto? Muy a la manera eh, de Cézanne, ¿no? Fragmentando el cuadro, ¿no? Una de sus series más iconográficas, ¿no? Más interesantes, más bellas también, ¿cierto? Es la serie de personajes, ¿no? En este caso, la viajera, que es un retrato de su mujer, ¿no? Maruja Vargas Mori, ¿ah? Maruja Vargas de Mori. ¿Ah? Es un retrato de su mujer en un coche de segunda, común y corriente, en donde el pintor hace alarde de sus dotes de pintor. Eh, es, es muy interesante, muy interesante el trabajo por varias cosas. El trabajo con el color plano, ¿cierto? Y la textura de la pintura, por un lado, pero por otro lado, el pintor hace uso, ¿cierto?, de la línea negra o el contorno negro para resaltar los rasgos, ¿no? ¿Cierto? La nariz, los ojos, la boca, la mano, ¿cierto? Está todo rodeado por un contorno negro. Algo, ¿cierto?, eh, que hizo también Picasso anteriormente, o que desarrolló Picasso de manera magistral. Entonces vemos a Maruja Vargas en este carro de tren, ¿cierto? Una, un personaje secundario que parece ser una especie de cortador de boletos, ¿no? Eh, pintado, ¿cierto?, a la manera modernista, ¿no? Fantástico. Otro retrato de la misma mujer, de su mujer, ¿no? Maruja Vargas, pintado con el mismo recurso, línea negra, ¿cierto? Expresividad de los ojos, ¿cierto? Los rasgos resaltados, dibujístico, ¿cierto? Muy a la manera,
¿cierto?, de Picasso, ¿no? Picasso, ¿cierto?, es esencialmente un gran dibujante, ¿no? Esencialmente un gran dibujante, sobre todo un gran dibujante. Y va a, como dibujante, va a utilizar siempre este recurso del contorno y la línea negra. En este caso es un retrato por encargo, ¿ah?, que es importante porque abre la senda posterior al cubismo, ¿no? Si vemos la fecha, ¿cierto? El retrato de Gertrude Stein, y lo comparamos con la viajera de Camilo Mori, claro, el retrato de Camilo Mori es bastante posterior, ¿cierto? Entonces, quiere decir que Picasso ya estaba, ¿cierto?, haciendo una ruptura eh, en todo lo que es representación bastante tiempo antes que Camilo Mori, ¿no? Por establecer una comparación. No es bueno hacer una comparación, pero lo digo para que ustedes entiendan, ¿cierto? El proceso acelerado de ruptura que vive Picasso. En este caso, recibe, recibe un encargo de parte de una coleccionista norteamericana que se llama Gertrude Stein, judía norteamericana, ¿cierto?, que le encarga pintar su retrato. ¿Ah? Y la pinta exactamente igual, no queda conforme con la pintura Picasso, y cambia la cara, eh, impostándola como una especie de máscara, ¿no? Una especie de máscara superpuesta. ¿Ah? Por un lado, claro, está toda esta representación que tiene que ver con lo real, ¿cierto? Los pliegues, las manos, ¿cierto? Pero trabaja, ¿cierto? La cara como una especie de máscara. No queda contenta Gertrude Stein con el retrato y le dice, no se parece a mí. Picasso le contesta, no te preocupes, Gertrude, algún día se parecerá. Obviamente palabras premonitorias porque surge después del cubismo y se constituye en el movimiento más rupturista de la historia del arte. Entonces, en en este contexto de influencias, se desarrolla la obra eh, de Camilo Mori, un pintor extraordinario, ¿no? Fino, elegante, un colorista fantástico, ¿cierto? Pero que va a recibir toda esta influencia. En este caso, es la célebre pintura El boxeador, ¿ah? Donde el parqué, ¿cierto? Digamos, el suelo, ¿cierto? Los letreros, el techo está tratado, ¿cierto? A la manera post-impresionista y cubista, ¿no? Nuevamente, ¿cierto? El uso de la línea negra, ¿cierto? La fragmentación, ¿cierto? El color plano, ¿no? Y el modelado casi geométrico, ¿cierto? De la pincelada, ¿no? Artistas vinculados al grupo Montparnasse, como Hernán Gasmuri, que va a recibir la influencia también de los movimientos de las primeras vanguardias históricas y de actores como Fernand Léger, ¿no? Sin duda, ¿cierto? Un pintor absolutamente atípico y absolutamente eh, influido por un espíritu intimista es don Pablo Burchard. Don Pablo Burchard va a ser el primer premio nacional de arte, ¿no? Y va a hacer una obra absolutamente íntima, ¿cierto? Muy personal, enfocada en pequeñas eh, fragmentos de paisaje, pequeños entornos, ¿cierto? O personajes en medio de los paisajes, de una manera muy simple y sencilla, ¿cierto? La pincelada, la mancha, la impresión es todo, ¿no? Esta es una de sus pinturas más célebres, otoñal. ¿Ya? No define el pintor, entonces, ¿cierto? A través del dibujo riguroso, ¿cierto? Marcado por la línea a los personajes y al paisaje, sino que lo hace a través del color, la materialidad, ¿cierto?
y la mancha, ¿no? Recursos que son suficientes para hacer toda su obra, ¿no? Otra pintura esencial de don Pablo Gurcher se llama Otoño en el Forestal, ¿no? Donde vemos que él ocupa el modelo, ¿cierto?, para expresarse por medio del color, la pincelada y la mancha, ¿no? Pinturas simples como esta puerta, ¿cierto? Una pincelada, ¿cierto?, para representar el árbol y un color para representar la puerta, ¿eh? Y la materialidad de la pintura. Es como una costra de pintura relacionada a la mancha que se proyecta. Esta pintura, pequeña pintura, se llama Taza con Cardenal, ¿ah? Y pertenece también a la colección Pérez Stephens, ¿no? Ustedes también la pueden ver en el espacio Nuga, ¿no?, en Talca. Podríamos decir que, en resumen, que Pablo Gurcha siempre se mantuvo fiel a su condición de pintor. Le interesa pintar, pintar a través de la mancha, a través del color, cosas simples y esenciales, ¿no? Una, un tema absolutamente sencillo, bueno, el corral, ¿ah? Una persona que está alimentando a los terneros, ¿no? Un detalle de la pintura de Burch. La mancha, ¿cierto?, la luz y la sombra, o pequeñas luces, ¿cierto?, que arman finalmente toda la pintura. No importa entonces el dibujo, la cara está insinuada a través de la pintura. Fantástico pintor, ¿no? Pablo Gulch. Obviamente, ¿cierto? Si tuviéramos que vincular a un artista como Burchard con eh, con una influencia directa, yo diría que una influencia directa en Pablo Burchard es el pintor Bonnard, el pintor francés, que es un pintor postimpresionista que va a también pintar cosas muy simples, muy sencillas, eh, eh, y toda su obra va a estar relacionada precisamente con lo esencial, ¿no? Que es este, ¿no? Pierre Bonnard. Hay evidentemente recursos muy similares con Pablo Burch, ¿no? En este caso, ¿cierto?, la materialidad de la pintura y la mancha. Digamos que el siglo XX, como partí diciendo en la clase, es el signo más vertiginoso y más revolucionario en cuanto a la cantidad de propuestas artísticas, de movimientos de arte, ¿cierto?, que surgen eh, como una manera de cuestionar, ¿cierto?, modelos anteriores, ¿no? Todo se va a producir en el siglo XX, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Entonces, es un siglo extraordinario, ¿no? Autores como el pintor alemán Oskar Trepte va a recibir la influencia del expresionismo alemán. Es un pintor alemán, pero que se va a vecindar en Chile, ¿no? Entonces va a retratar personajes chilenos, ¿cierto? Eh, Siendo un pintor de corte académico, habiendo estudiado en Europa, ¿no? Es evidente, ¿cierto?, la influencia también de los pintores
de los pintores europeos, ¿no? Particularmente Modigliani, Picasso y los postimpresionistas, ¿no? En la estilización de la figura, ¿no? Los rasgos marcados por esta especie de negro que rodea la cara, ¿cierto? Las líneas negras y rectas. Otra pintura de Oscar Trepte, que gracias a su talento pictórico eh, se adaptó muy bien a Chile y a los salones oficiales, pudiendo hacer su trabajo con, con, eh, con absoluta libertad, ¿no? Otra pintura de Oscar Trepte. Entonces, la figura, ¿cierto?, es utilizada por el pintor, ¿cierto?, para experimentar, ¿cierto?, y representar las formas, ¿no? Y no hay, ¿cierto?, una relación como con la realidad del modelo. Está utilizada por el pintor al servicio del pintor, ¿no? Como decía, el arte del siglo XX es extraordinario, extraordinario, ¿cierto? Por las posibilidades, por la libertad de acción, ¿cierto? Es decir, a partir de la pintura cubista de Picasso, ¿cierto? Picasso establece que el artista puede prácticamente hacer lo que quiera, está en libertad de acción, no tiene que obedecer, ¿cierto?, un sistema de representación, ¿cierto?, que tenga que ver con lo real, ¿cierto? En este ánimo van a surgir, ¿cierto?, muchos movimientos, las primeras vanguardias y posteriormente las segundas vanguardias, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con pintores como Jackson Pollock, William de Kooning, Rothko, etc. Una de las figuras más importantes, ¿cierto?, de la historia del arte en Chile, y desde luego de la escultura, de las tres esculturas más importantes de Chile, una la vimos la semana pasada, que es Rebeca Mate, ¿cierto? Lili Garafulik, ¿cierto? Ocupa un lugar esencial, ¿no? Esencial en la cultura chilena. Hija de un inmigrante croata del norte, prácticamente se va a dedicar en cuerpo y alma a la escultura, ¿no? Va a ser también directora del Museo de Bellas Artes y va a realizar una enorme y vasta obra desde el realismo académico hasta, ¿cierto?, propuestas vinculadas con la tensión entre lo figurativo y lo abstracto, ¿no? Eh, y particularmente nos atañe a nosotros porque donó gran parte de su obra que estaba almacenada en su taller, a la colección de la Universidad de Talca, que la anexó, ¿cierto? Y la puso en valor, ¿no? Va a ser también formadora de grandes artistas, grandes escultores vigentes hasta hoy en día, que voy a mencionar en la próxima clase, ¿no? Pero la obra, ¿cierto?, de esta escultora es extraordinaria. Acá vemos, ¿cierto?, el espacio eh, eh, que está en la Universidad de Talca, cuyas obras están donadas para siempre, ¿no? Y vemos la evolución escultórica de pinturas que están relacionadas, de esculturas que están relacionadas con lo clásico, hasta propuestas, ¿cierto?, de las vanguardias. En este caso, la la habilidad, la destreza de la escultora para combinar distintos materiales, piedra, ¿cierto? Piedra y metal, ¿no? Va a conocer en Europa, Lili Garafuli, la obra de el célebre escultor eh, Constantin Brancusi, un pintor, un escultor de formas puras, pulimentadas, redondeadas, ¿cierto? Que va a influir notablemente a esta escultura, ¿no? Entonces, en toda su obra se conjuga esta dualidad. Por un lado, lo reconocible, eh,
Y por otro lado, ¿cierto? Conviven con lo reconocible, las formas abstractas, siempre ejecutadas o puestas en escena a través de la escultura de una manera magistral y notable, ¿no? Yo creo que estamos hablando, ¿cierto?, de una escultura de talla mundial, ¿no? Premiada afuera, ¿cierto? Y que constituye un aporte relevante a la cultura y a la identidad de Chile. Y uh, precisamente tiene un vínculo ahora, ¿cierto?, con nuestras ciudad. Bueno, no es mi ciudad, pero estoy al lado de ella, que es Talca. Entonces, es eh, imperdible ir a visitar esta muestra, ¿no? Esta muestra que está ligada en forma permanente, valorizar la obra de ella, ¿cierto? Y, eh, y digamos, con eso enriquecer también nuestra mente, ¿no? A modo de resumen, ¿cierto? En la obra de Garafulix, más que definirse con una temática, va a poner énfasis en la autonomía de los medios, ¿no? En la autonomía, la libertad de los medios, algo muy propio del ánimo del siglo XX. Y el lenguaje de la escultura, y se concentra en la exploración de las formas, ¿no? Lo que se refleja en las características especiales del juego con los volúmenes que logra por el contraste entre superficies curvas y rectas, ¿no? Eh, cuestión que responde, ¿cierto?, a una búsqueda más bien espiritual y de naturaleza sensible, ¿no? Acá tenemos qué linda escultura, ¿no? Se llama Cúpula Cósmica, es un bronce, ¿no?, donde vemos claramente la influencia de Brancusi, ¿no? Acá hay una obra, ¿cierto?, de Brancusi, ¿cierto?, hecha con el mismo material. Entonces, es evidente la comparación, ¿no?, y la influencia, ¿no? Pero todo el arte es una influencia. Nadie, ¿cierto?, puede hacer algo de la nada. Todos, todos, en el fondo, todo el arte tiene que ver con una transferencia directa, ¿no? En este caso, la transferencia directa de Brancusi a Lili Garafuli es evidente, ¿ah? Va a trabajar en todos los materiales, ¿cierto? Piedra, metal, madera, esta notable escultora chilena. Esta obra, ¿cierto?, solo se puede dar en el contexto del siglo XX, creo yo. ¿Ah? Un siglo de aperturas, de búsquedas formales, ¿cierto? Y sobre todo de grandes artistas, ¿no?, como es el caso de Lili Garafuli. Por otro lado, tenemos la presencia eh, que va a dictar pauta en la escultura en Chile, que es Marta Colvin. Marta Colvin llega a la escultura de una manera casi circunstancial, ¿cierto? Una profesora de dibujo le pasa en sus manos un pedazo, ¿cierto?, de greda y la escultora empieza a modelar, ¿no? Y parte este camino a la escultura, ¿cierto? Primero comparte las inquietudes con dueñas de casa, se juntan a modelar, ¿cierto? Y después entiende que esto le cambia la vida, la percepción, y decide de lleno entrar a estudiar a la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? De la Universidad de Chile, se va a perfeccionar, a perfeccionar afuera, ¿cierto? Y va a conocer, por supuesto, a los artistas, a los escultores de vanguardia, ¿no? Va a realizar cursos de historia del arte en el Louvre, ¿ah? Y va a estudiar estética en la Sorbonne, se va a formar como artista afuera, ¿no? Eh, y tiene una trayectoria extraordinaria, ¿no?
desde, ¿cierto?, el realismo academicista, ¿cierto?, desde la utilización de los materiales tradicionales como el granito, hasta propuestas absolutamente únicas, personales y absolutamente modernas, ¿no? Va a conocer Marta Colvin en Europa a autores de la importancia de Jean Arp, por ejemplo, o el maestro británico Henry Moore. Henry Moore, ¿cierto? Va a impregnarse de sus formas, ¿cierto? Y va a desarrollar una obra que, notable y única, que por un lado, ¿cierto?, conjuga, ¿cierto?, toda esta iconografía moderna, pero con una temática netamente chilena. Y eso te diría yo lo extraordinario. Acá tenemos la escultura quinchamalí, ¿ah? Que es exactamente una madera y que evoca digamos, a un modelado de griega negra de quinchamalí, ¿ah? Pero hecho en madera. ¿No? Extraordinario el trabajo que hace ella. Conjuga, ¿cierto? La forma libre, moderna, ¿cierto?, de trabajar la madera, por un lado, y la una iconografía popular, ¿no? Eslabón, eslabón. Una madera, ¿cierto?, de eh, Marta Colvin. Aquí vemos al escultor Jean Art en su, en su estudio, ¿no? Y es innegable digamos, la influencia que tiene en la iconografía de, de Marta Colvin, porque lo va a conocer y va a ser su discípulo. Sin duda, sin duda, la influencia principal en la obra de Marta Colvin eh, es el célebre escultor Henry Moore, que de alguna manera fue su maestro, porque fue supervisor de estudios y le enseñó más que nada a valorar eh, la cultura tradicional prehispánica, algo muy importante, ¿eh? Muy importante, para un escultor de la talla de Henry Moore que le indique que tiene que valorizar todo el antepasado hispanoamericano, es algo absolutamente notable. Entonces, va a unir, ¿cierto?, esta iconografía moderna, Marta Colvin, bajo la influencia o el consejo de Moore. Acá tenemos una escultura de Henry Moore, en donde, claro, la forma claramente alude a una figura femenina sentada con los brazos, ¿cierto? Y los pies, etcétera, pero ejecutada de una manera absolutamente libre y propositiva y extraordinaria, ¿no? Escultura de Henry Moore. Y va a tomar, ¿cierto?, Marta Colvin, la iconografía de Moore para desarrollar una temática muy suya, ¿no? Se llama Madre Tierra. Esta escultura está en el Parque de las Esculturas en Providencia, ¿ah? Y representa la tierra, ¿no? La Pachamama, ¿eh? Eh, ejecutada de una manera modernista, a la manera de Henry Moore, pero con una temática absolutamente latinoamericana. Homenaje a la neurocirugía. Bronce. Son escultoras, ¿cierto? Tan dotadas técnicamente que van a dominar todos los materiales, ¿cierto? La madera, ¿cierto? La piedra, y el bronce. Terminamos por hoy. Quiero, como dije anteriormente, ofrecer la palabra eh, para ver si hay alguna duda.
gustosamente la puedo aclarar. Yo no sé si hay alguien, está por primera vez en la sesión, veo algunas caras conocidas, pero por favor siéntanse con la libertad de opinar. ¿Ah? Ofrezco la palabra. María Francisca Loman, hola. Hola, por mi parte, Victoria, hola. ¿Cómo estás? bien, gracias. Me gustaría quizás preguntar sobre las condiciones como sociales de los artistas hacia esta época, porque justo en la semana estuve mirando como algunas rupturas sobre los pintores de la época anterior y cómo Sí, estos conflictos entre ellos. Y no sé si aquí puede ocurrir algo así también, considerando que se ven como súper distintos también como, o que abordan también temáticas sociales dentro claro. de... Claro, tú te refieres a ver, te refieres a la condición social, económica de los pintores, por ejemplo, la generación del 13, Sí, ¿cierto? Claro, porque primero hay que aclarar, está la generación del 13 y después viene el grupo Montparnasse, ¿no es cierto? Ya. Mira, la situación de los artistas de la generación del 13 es de precariedad absoluta e incomprensión, e incomprensión. ¿Ah? Eh, Van a hacer una obra, por así decirlo, fuera de los cánones oficiales de la alta sociedad, porque como dices tú, van a tomar temáticas costumbristas, ¿no es cierto? Personajes de segunda importancia, ¿cierto? Lo que muchas veces, ¿cierto? Va a ser, no va a ser bien visto o incomprendido. ¿No? Sí la, se da eh, la, eh, la extrañamente se da que muchas de estas obras de estos artistas afuera fueron premiadas. ¿Ah? En España, afuera, ¿cierto? Eh, Porque en el fondo entenderás que Europa nos lleva mucho tiempo en la aceptación de estas eh, nuevas propuestas, ¿no? Entonces, la condición de los artistas generalmente es muy precaria, muy de mucha incomprensión y generalmente tienen que trabajar en oficios relacionados, ¿cierto? Como la ilustración, ¿cierto? O la decoración de interiores, de teatro, para poder subsistir. ¿No? Es una obra marginal, ¿de acuerdo? Que después los historiadores del arte la tildan de costumbrista, criollista, etcétera, ¿no? ya, No ok. sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Francisca. ¿Pudiste entrar a toda la clase? ¿La clase anterior también? ¿Sí? No. Ya. Yo no sé si quieres complementar algo. No se escucha muy bien tu micrófono. No importa, no importa. Ya. eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que estuvo bien acotado. Yo quería dar este espacio porque es muy difícil que nos surjan preguntas. Estamos hablando de un siglo, para terminar, 20, Victoria, absolutamente vertiginoso. ¿Ah? En síntesis, cuando los movimientos artísticos, pictóricos, en general duran entre 50 y 100 años, acá estamos hablando de eh, 30 movimientos que surgen simultáneamente. ¿Me entiendes o no? Todos con características eh, eh, particulares. ¿No? Por ejemplo, en Italia surge el futurismo, ¿ah? Que tiene que ver con la idea de la velocidad. En
en Alemania surge el expresionismo abstracto, en Francia surge el fauvismo, ¿cierto? Por otro lado está el cubismo con Picasso, el surrealismo, que tiene que ver con el mundo de los sueños, y el postulado de André Breton, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto? El expresionismo abstracto, etcétera, la Bauhaus. Entonces, es un siglo que cuestiona todo un sistema de representación, ¿me entiendes? Que había sido muy tradicional. ¿Eh? Y también se da, Victoria, que es un ciclo de grandes artistas. En todos estos grandes movimientos hay grandes artistas. ¿No? Sí, Eh, sobre eso igual me llama la atención, claro, como el, el- lo difícil que es en Chile poder ir innovando a principios del siglo XX, que tiene que ver como con esta condición de marginalidad de los artistas y, claro, y que ya después, cuando es innegable este cambio que ocurre a nivel mundial, ya se produce un cambio, un quiebre demasiado importante, que yo creo que es lo que vamos a ver la próxima semana, o sea, mañana, perdón. claro, es demasiado importante, pero a su vez es eh, como el mirar a Europa y mirar a estas vanguardias históricas, ¿cierto? A todo lo que pasa desde Picasso en adelante, es, eh, digamos, no se puede obviar ese referente, no sé si me explico, no se puede obviar. ¿Te fijas? Entonces, todos los pintores de vanguardia, si se presionan, están vinculados con estas vanguardias históricas. Tuviste el grupo Montparnasse, que fue el gran renovador de la plástica chilena, ¿cierto? Está absolutamente influenciado por Cézanne, en primer lugar, y posteriormente por el cubismo de Picasso, Braque y Juan Gris, ¿no es cierto? Entonces, es como siempre, ¿cierto? Y desde antes también, hay un mirar a Europa, ¿me entiendes? Hay un mirar a Europa que, que es, ¿cierto?, la punta de lanza de la vanguardia. Hasta, te diría yo, mediados, hasta mediados de 1900, en donde se traslada la vanguardia europea de Francia a Nueva York. ¿Me entiendes? Y Nueva York pasa a transformarse en el epicentro del arte, con las segundas vanguardias. ¿Ya? Y esto también influenciado por la guerra, post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Las condiciones del arte, ¿cierto? Digamos, los artistas encuentran suelo fértil en Estados Unidos para desarrollar sus propuestas, ¿cierto? Para, para trabajar en universidades y en centros de arte, ¿te fijáis? Y se forman las grandes colecciones de arte en Estados Unidos. Entonces, Nueva York reemplaza, ¿cierto? A esa París que era fundamental en 1900, ¿cierto? Se desplazan todas las ideas de vanguardia hacia Estados Unidos. No sé si me explico. ¿Sí? Pero es tan amplio, es tan amplio que tú entenderás que, ¿cierto? No, es imposible analizar a todos los autores del arte del siglo XX, porque cada uno en su movimiento fue determinante. Si analizamos el suprematismo en Rusia, si analizamos la pintura de Steele en Holanda, ¿cierto? Son todos movimientos muy importantes, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que hay que quedarse con la idea de valorizar el aporte de nuestros artistas, ¿cierto? A nuestra trayectoria del arte, que tiene, ¿cierto? Características propias que también son independientes de Europa, ¿me entiendes? ¿No? O sea, hay un mirar a Europa, ¿cierto? Pero hay una eh, forma de hacer arte que también es nacional. Y eso se da hasta en los artistas de vanguardia, ¿no? Y hasta en los artistas de la generación del 13, que te decía yo, que toman temáticas costumbristas a la manera
de Van Gogh, pero están pintando Chile, están pintando los carros de tercera clase, están pintando la fonda, están pintando el pintor bohemio chileno, el paisaje chileno, y eso hay que valorarlo, claro. Sí. Dejo abierto a otra tanda de preguntas. No hay más. Ya. Bueno, sería todo. Yo espero verlos mañana. ¿Ah? Y muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido todo fluido. ¿Ah? Muchas gracias, sí, todo muy claro. Gracias, Carolina. Gracias, Victoria. Gracias, Cristóbal. Que estén bien. Nos vemos mañana para la última clase. Igual, gracias. Chao, chao.